La noticia la conoces en COPE. Javi Negres. A punto de empezar el sorteo de cuartos de final de la Champions. 3 equipos españoles en el bombo Santi Duque. Los equipos españoles consiguieron lo que querían, evitarse entre ellos Málaga, Borussia Dortmund, Real Madrid Galatasaray, París Saint-Germain Barcelona y Bayern de Múnich Juventus. Quiero valoraciones. COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo. La noche. COPE. Estar informado. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. 10 minutos para las 3, las 2 en las Islas Canarias. Es un buen momento para saludar a Diego López Peralto, psicólogo de cabecera de este programa, la madrugada de los sábados, en la noche de COPE. Psicólogo especializado en atención de familias, discapacidad intelectual y calidad de vida. Ha sido profesor de la Universidad de Huelva. Actualmente psicólogo y director del Centro de Atención Temprana ONES, Síndrome Down, Asociación Onubense para la Normalización Educativa y Sociolaboral. Diego, buenas noches. Buenas noches, qué bonita canción para el tema que nos toca de verdad. Sí, bueno, primero quería que te saludara aquí nuestra colega María Jesús Alfaya, que ya está otra vez de nuevo con nosotros. Hola Diego, encantada de volver a escucharte, ¿no? Y tus sabios consejos. Y mira, me gustaría aprovechar para proponerle a lo mejor un tema. A ver. Para que trate después, bueno, todos saben lo del accidente que he sufrido y de tráfico, a lo mejor las secuelas que te pueden quedar psicológicas. A mí de momento lo que me ha quedado ha sido un poco de pánico al ir en un coche. Tengo como, eso voy normal, agarrada, no sé cuánto tiempo va a durar esto. ¿Tienes miedo que se te cruce otro coche? No sé si eso... Hombre, ten en cuenta que siempre el ser humano generalmente, María Jesús, aprende por experiencia. Es muy difícil que nos cuenten algo y saquemos una conclusión definitiva. ¿Qué pasa? Que cuando esas experiencias son tan extremas, muchas veces ese aprendizaje se nos va un poquito de las manos y se generan esos miedos posteriores que al final pues nos impiden llevar una vida pues normalizada y sobre todo dentro de lo que tenga que ver con ese contexto donde nos pasó el accidente, en tu caso, en el tráfico y en los coches. Yo había pensado, Diego, a ver qué te parece a ti, yo había pensado como solución, por favor, que la gente entienda la ironía y la broma, digo, que se monte con Benzema. A ver si se la una vuelta al M30, ¿no? Con Benzema. Claro. No, poquito a poco y sobre todo convenciéndose de que el coche al final es un medio de transporte seguro, sobre todo es seguro si tú tratas de hacerlo seguro, y aunque independientemente de lo que nosotros hagamos siempre puede haber una tercera persona, tenemos que adquirir esa sensación de dominio de que si vamos a una velocidad adecuada, de que si vamos en las condiciones adecuadas y que en definitiva tratamos de mantener las distancias y hacer lo que la DGT nos aconseja, es muy difícil sufrir otro accidente. Entonces, lógicamente esto es lo que requiere al principio es mucha fuerza de voluntad por tu parte, Jesús, y el tiempo te irá acostumbrando a una realidad que es cotidiana, que es la de coger el coche y ir a la casa. No dejes de cogerlo nunca, porque ese es el principio de quizás empezar a desarrollar pues ideas obsesivas y de miedo excesivo hacia algo que bueno, que se puede entender en un primer momento, pero que ya verás como poco a poco se te va quitando. Muy bien. Bueno, que hoy, que me estaba diciendo ahora, verdad, también nuestro compañero Mariano García, me dice, hoy es 16, que he dicho yo que era día 15, que estoy un poco perdido, esto es lo que tiene la noche, me confunde. El próximo día 21 de marzo se va a celebrar el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down. Tal vez el síndrome más fácil de diagnosticar para cualquier persona de la calle y a la vez uno de los más desconocidos. Hoy nos proponemos conocer mejor el síndrome de Down y sobre todo entender qué necesita y qué no necesita una persona con síndrome de Down. Y para charlar sobre ello, pues como siempre, la mejor compañía, la de Diego López Peralto, que además estás especializado y estás en un centro, ¿verdad?, pues en el tratamiento de personas con síndrome de Down. Yo siempre, antes de que me digas, por ejemplo, no sabía si poner ¿es una enfermedad o no es una enfermedad? El síndrome de Down no es una enfermedad y quizá este es el mejor tema para comenzar a hablar sobre el síndrome de Down, ¿no? El desechar la idea de que el síndrome de Down conlleva una enfermedad.
No, sí es cierto, Roberto, y no te lo voy a negar, que padecer síndrome de Down, que es una alteración cromosómica congénita de tus genes, sí conlleva la probabilidad de desarrollar una serie de enfermedades que son muy diferentes al síndrome de Down, como pueden ser pues, cardiopatía, problemas a niveles endocrinos, pero eso ya es probabilístico, es decir, no por tener síndrome de Down tienes que padecer esa enfermedad, sino que realmente respecto a una persona ordinaria sí que tiene más posibilidades de padecerla. Pero eso ya es otro tema, o sea que de base la idea de que es una enfermedad es errónea. Vale, 21 de marzo, se celebra todos los años, el 21 de marzo, una fecha con un significado especial, ¿verdad? Pues sí, porque han tirado de originalidad y la verdad es que conociendo la esencia del síndrome de Down tiene mucho sentido. Y es que, como casi todos sabremos, pues nuestro genoma humano se compone pues de 23 parejas de cromosomas que hacen un total de 46, siendo la última pareja la que determina nuestro sexo. En el cromosoma 21, por una razón que desconocemos, en vez de haber una pareja de cromosomas, es decir, uno de tu padre y otro de tu madre, hay 3 cromosomas. Esa célula original se empieza a copiar a sí misma y provoca que todas las células de tu cuerpo al final tengan esa información genética anómala. Es decir, en el cromosoma 21, 3 unidades en vez de 2, es decir, 3 el mes de marzo, pues 21 del 3, el día del síndrome de Down. Y por eso ese día tratamos de exaltar y celebrar la diversidad de tener con nosotros una persona que tiene todos los derechos que cualquier otra. ¿Y qué es el síndrome de Down? Pues el síndrome de Down, como te comento, al margen de un desarrollo anómalo a nivel cromosómico, es un conjunto de síntomas que, bueno, lo que prevalece en todos los casos es el retraso mental, Roberto. Esa realidad nunca la podremos negar. El 100% de las personas que padecen síndrome de Down tendrán una discapacidad cognitiva que no es excesivamente profunda en contra de lo que se pueda pensar, y eso ya lo veremos ahora. Muchas veces la educación, el ambiente y el trato que reciben estas personas los hacen más limitados que realmente las limitaciones que traen por tener síndrome de Down. Y luego, lógicamente, pues conlleva esos rasgos faciales que tanto determinan el perfil de una persona con síndrome de Down. Probablemente es el síndrome cromosómico más fácil de diagnosticar para cualquier persona de la calle, y sin embargo es uno de los síndromes más desconocidos. Por eso, a ver si en estos minutitos conseguimos pues que nuestros oyentes se lleven una idea más realista y creo que optimista de lo que supone tener síndrome de Down. ¿Cómo ha variado la situación de las personas con síndrome de Down en los últimos tiempos? Hombre, pues realmente ha sido espectacular. Una cosa que es muy curiosa, Roberto, es que no sabemos cuándo empezó el síndrome de Down en el ser humano, porque es una anomalía cromosómica que sí que es genuinamente humana, igual que hay otras como el albinismo, que vemos que se reproduce en otros animales, ¿no? Como osos, tigres. Creo que últimamente ha estado por aquí en España, he visto por la tele un cachorrito de tigre blanco, sí. Que bueno, pues comparte esa anomalía genética pues con nuestra especie. Sin embargo, el síndrome de Down es genuinamente nuestro. ¿Cuándo apareció? Es lo complejo de determinar. Hay un cráneo del siglo VII que tiene toda la forma del cráneo característico de una persona que padece de síndrome de Down. Y luego, la primera vez que podemos ver visualmente una persona con síndrome de Down es en un cuadro del siglo XV de un pintor italiano que se llama Andrea Mantegna, que se llama La Virgen y el Niño, que se puede buscar en Internet y sale claramente un niño que tiene síndrome de Down. Pero, sin embargo, para que veas, tenemos que remontar hasta finales del siglo XIX, como el que dice, a la vuelta de la esquina antes de ayer, para que un señor llamado John Landon Haydon Down, de ahí el nombre del síndrome, describiera un conjunto de síntomas que se daban en diferentes personas y que entonces creían que lo causaba indirectamente la tuberculosis, porque entendían que las 4 razas que predominaban en aquella época, nosotros los caucásicos, a través de la tuberculosis podríamos tener una alteración genética para tener hijos de raza oriental o mongólica. De ahí la expresión que al principio era científica, denominada síndrome de Down,
mongolismo, y que bueno, pues con el uso cotidiano y sobre todo malintencionado, pues se ha convertido casi en un insulto hoy en día. Diego, pero realmente esa es la base. Dime. Vamos a parar porque nada, estamos apenas a unos segundos ya para que llegue la información a las horas de en punto en la cadena COPE y nada, y luego continuamos. Por cierto, que nos ha llamado Concha de Yeles y nos pregunta que a ver qué nos puedes decir del síndrome de Down y autismo al mismo tiempo, ¿vale? Pero eso lo, como digo, porque además recibí un caso hace poco, ahora hablamos. Vale, pues ahora enseguida nos metemos a fondo de nuevo en el tema. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble to the